Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversapiens. Acá estamos con Carlos, nuevamente retomando el podcast. Un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando y a los que nos escucharon durante todo el 2021, el 2020, perdón. Ya me pasé de año. Este es un capítulo especial porque va a ser un capítulo de una serie de 3 capítulos, ¿ya? Que vamos a organizar de aquí al 31 de diciembre, en donde queremos conversar junto a ustedes respecto de armar las planificaciones para el siguiente año. Nosotros somos creyentes y la verdad yo al menos he experimentado que los resultados, que los niveles de satisfacción, que la tranquilidad, o sea, hay muchos beneficios de vivir con una planificación. Vamos a derribar algunos mitos. Planificación no significa vivir con un plan que no se pueda adaptar y que no se pueda ir acomodando en el camino, pero planificación tiene que ver con, o sino que planificación tiene que ver con tener más conciencia de lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo día a día. Así que vamos a estar junto a ustedes durante 3 capítulos, vamos a ir publicándolos de aquí al 31 de diciembre, en donde vamos a abrir o vamos a comentar la planificación en 3 partes. La primera parte de hoy que tiene que ver con diagnóstico, la segunda que tiene que ver con objetivos y con metas, y la tercera que tiene que ver con hábitos y recursos en general que se necesitan para lograr los objetivos. Así que bienvenido, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, Nico, motivado. Antes de seguir con el capítulo, hacerle recordar a todos los Inversapiens, si quieren saber de las novedades de Inversapiens, recibir los siguientes eventos, los siguientes webinars o late night, recuerden ingresar a www.inversapiens.com y en el inicio podrán acceder gratuitamente a un curso dejando su correo. Y de esa manera se van a enterar de todas las novedades que tenemos. Así que ahora sí, volviendo al capítulo, eh, sí, Nico, yo creo que los dos hemos experimentado las ventajas que son difíciles em, de poder como observar si no planificamos el año. Nosotros que ya planificamos los siguientes años, que lo hacemos tanto de manera personal como en Inversapiens, notamos la diferencia de invertir este 1% de tiempo en poder obtener una ventaja en el 99% de los resultados del siguiente año solo por dedicarte 4 o entre 2 a 5 horas del año anterior a planificar cómo quieres que sea tu año, cuáles van a ser tus objetivos. Así que, sin más preámbulo, por favor, Nico, partamos. Eso, bueno, lo primero que hay que hacer en una planificación y que yo creo que es probablemente la parte más desconocida y menos practicada de una planificación estratégica, tiene que ver con el diagnóstico. Tiene que ver, generalmente la gente hace estas declaraciones de intenciones como al final del año, ¿cierto? En los últimos días, quizás en la fiesta de Año Nuevo, uno se pone a pensar y empieza a decir, hoy me gustaría el próximo año hacer esto otro, lograr esto otro. Algunos piensan en desarrollar buenos hábitos o que para ellos es un buen hábito. Otros piensan en que quieren dejar de hacer un hábito que para ellos es malo. Algunos se ponen metas personales, otros se ponen metas profesionales, y todos están como en esa onda, la onda como del calendario en donde uno se predispone como para partir una etapa nueva. Es Claro. raro eso, pero culturalmente tal vez el calendario ha penetrado tanto en nuestras vidas que para nosotros el 31 de diciembre y el 1 de enero son 2 días muy especiales porque uno es como el término de algo y el 1 de enero es como el inicio de algo, de otra cosa, ¿ya? Obviamente que eso es un tema de calendario cultural. Cualquier día podría ser el término de algo y el inicio de Claro, claro. otro, pero nosotros como sociedad moderna, y dado que nosotros vivimos con esta tradición que nos generó esta cultura de pensar que el 31 se cierra el año y el 1 se abre el año. El problema de eso es que muchas veces se hace sin un diagnóstico, muchas veces no se da el tiempo a la persona de sentarse tranquilamente, solo, y ahí está es como el beneficio de la soledad,
y comenzar a escribir, ojalá. Si es que no te gusta escribir, bueno, puede ser pensar solamente, pero yo recomiendo escribir y comenzar a responderte algunas preguntas que pueden ser cómodas y también algunas preguntas que pueden ser súper incómodas. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el solo hecho de experimentar algo genera aprendizaje. Y la verdad es que sí, o sea, si es que la experiencia es suficientemente significativa, probablemente esa experiencia nos generó algún tema de algún cambio emocional importante en su minuto, y ese cambio emocional importante en ese minuto nos generó que ese evento fuera recordado. ¿Ya? Así funciona un poco las emociones, son como una especie de filtro, ¿ah? Cuando las emociones no son cuando no son significativas, perdón, y así ¿Ya? significativamente significativas. Cuando las emociones no son significativas, como que el cerebro las vive, pero no las recuerda. Y este es un proceso bien bonito, ¿ah? Que pasa en el sueño. El sueño es como una especie como de reciclaje de recuerdos. Entonces, ¿Ya? por eso es importante dormir. Cuando uno duerme y duerme bien, lo que uno hace, el cerebro como que se resetea y comienza a olvidar, ¿ya? Y eso es importante porque tiene que olvidar para poder dar espacio a los nuevos recuerdos que van a venir. Y eso también nos hace vivir más tranquilo, porque imagínense si no tuviésemos esa capacidad instalada de olvidar, estaríamos llenos de situaciones complejas en nuestra cabeza, no podríamos vivir muy tranquilos. Pero hay algunas cosas que son difíciles de olvidar. Y las cosas que son difíciles de olvidar son las que se generaron en un contexto de emociones altamente positivas, mucha, mucha, mucha felicidad, mucho éxtasis, mucho placer, o altamente negativas, mucha tristeza, mucho dolor, mucha ira. Mm, Y eso ocurre, y eso, bueno, después el cerebro es suficientemente inteligente también para ir reseteando ese tipo de recuerdos, ¿ya? Por eso también es ¿ya? importante cuando a veces las personas nos ponemos ciertas corazas que no nos permiten sentir o que negamos la emoción. Por ejemplo, cuando muere alguien importante y, no sé, pues no nos damos el tiempo de llorar y de sentir tristeza, eh, lo más probable es que ese recuerdo, en el fondo, no se quede, no quede con la capacidad de después de ser borrado. ¿Te fijas? Entonces, por eso después en los tratamientos, después para sanar, es importante sentir esa emoción para que el cerebro entienda que ya, ok, ahora sí es un recuerdo triste, significativo, pero normal y seguramente Claro. lo va a empezar a desinstalar. Bueno, pero no nos vamos a ir en ese rollo. El tema está en que de un año a otro pasan un montón de cosas. Y si ustedes ahora están escuchando este episodio, se van a empezar a decir, sí, en realidad pasaron un montón de cosas y recuerdo cosas que son súper significativas. Por ejemplo, la pandemia, obvio, la cuarentena, que es como el trending topic 2020. Sí, eh, obvio quizá algunos el estrés laboral, obvio quizá otros lamentablemente quedar sin trabajo. Entonces, hay una cierta cantidad de cosas que uno recuerda, pero es increíble la cantidad de cosas que también son importantes, pero no fueron significativamente o emocionalmente importantes como para poder recordarlas y mantenerlas en el panel, en la cabeza, para poder tomar buenas decisiones en el 2021. Entonces, el proceso del diagnóstico que nosotros queremos proponerle es un proceso en donde vamos a tener que hacer algunas técnicas para recordar las cosas que quizá son importantes, pero no fueron significativas como para poder tenerlas rápidamente en la memoria para poder planificar el año 2021. Oye, Nico, y antes de ya los tips de cómo recordar o cómo analizar, cómo hacer el diagnóstico, creo que es importante antes de eso las bases. O sea, las bases. Ahora te vamos al que nos está escuchando, ten en cuenta que con 3 capítulos en 3 semanas para ayudarte a planificar y que es muy importante que te tomes tu tiempo. Ahora quedan 15 días más o menos para el término del año y de verdad, créenos, planificar el siguiente año es una de las cosas más importantes que puedes hacer para aumentar tu productividad del siguiente año y obtener los resultados que quieres. Entonces,
el primer consejo práctico, Inversapiens, es para cada capítulo, si lo vas a escuchar primero en el auto y después lo vas a llevar a la práctica o lo vas a hacer al mismo tiempo, date un espacio solo, un espacio de completa concentración, apaga el teléfono, llévate tu computador o tu cuaderno y lápiz y empieza a anotar. ¿Ya? El primer tip práctico es date un espacio de 2 horas para ti, para hacer un diagnóstico de cómo estuvo el 2020. Entonces, Nico, dado eso, ¿cómo vamos con el diagnóstico? ¿Cómo empezamos? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer el esfuerzo de mirar hacia el pasado, pero el pasado cercano, ¿no? O Sí, sea, durante el año 2020. Y comenzar a preguntarnos varias cosas. A mí me gusta hacer una especie como de preguntas que vayan como eh, visualizando una especie de foda. No sé si ya, conoce la gente que nos escucha. El FODA es una herramienta que se usa mucho en negocio para poder detectar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y me gusta también hacer un par de preguntas de propósito, que tienen que ver con las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron. ¿Ya? Porque yo igual soy una persona muy creyente en el propósito personal y soy una persona que cree en que las personas tenemos que hacer las cosas que nos gustan y que por lo tanto contribuyen a ese propósito personal. ¿Ya? Que nos guste no significa que nos guste no significa que a veces tengamos que hacer cosas que no nos gusten, pero que tenemos que hacer por obligación. Pero también es importante tener un plan que nos permita cada año hacer más de lo que nos gusta y vivir mucho más en propósito y con pasión. Entonces, son 6 preguntas las que yo ocupo para mi diagnóstico. Hay otros dale. que ocupan otras más y está bien, no pasa nada. Tiene que ver con diagnóstico, con preguntar cómo estuvo el año. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la fortaleza. Las fortalezas son una especie como de descripción de qué cosas yo creo que poseo que me hacen diferente al resto y que por lo tanto me permiten llegar a los metas y a los propósitos que cada uno se Plantea. propone. ¿Ya? Entonces, la primera sería esa, sería qué cosas tuve en el año, qué habilidades, qué conocimientos, qué competencia o qué talentos tuve en el año que me permitieron alcanzar objetivos importantes en este 2020. Ahora, probablemente con esa pregunta la mayoría va, y que a mí me pasó también, uno se queda medio en blanco en la hoja, porque empezáis como a acordarte y hay como flashback de algunas cosas que son, a mí me pasó flashback en marzo, cuando quedó la escoba y nos dijeron, oye, todos para la casa, y desde ahí hubo que montar todo un sistema nuevo, eso me acuerdo harto, y la verdad que no me acuerdo mucho más, po. No hay como otras cosas que hayan sido como bien hiper significativas. Entonces lo que yo hice fue empezar a mirar la agenda. Los que no tienen agenda, lo que pueden hacer, no sé si algunos tienen calendario, la mayoría o mucha gente ocupa Google Calendar. Entonces está bueno que se echen una revisada rápido desde enero en adelante y empiecen a mirar el Google Calendar. Y yo empecé a mirar el Google Calendar y empecé a ver algunas cosas, me empecé a acordar de algunas cosas que vivimos también, que vivimos acá en Inversapien, que viví en la universidad, algunas cosas que son interesantes, y ahí empecé a encontrar cosas me empecé a acordar de otras cosas que me permitieron recordar cuáles son mis fortalezas, ¿ya? Aquí no es importante hacer un listado exhaustivo, no es importante tener 10, 15. Siempre vale la pena tener a la mano 3 o 4 que te parecen que son tus fortalezas y que te permitieron vivir este 2020 con todas las cosas buenas y todas las cosas malas que tuvo, pero vivirlo y sobrevivirlo en el fondo. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué pensáis tú, Nico, Carlos, de la pero sí, no, es que
Está buenísimo, pero me gustaría acompañarlo con ejemplos concretos, porque estas ideas para la Mm. gente que es primera vez que planifica su año, oye, ¿qué fortalezas tendré yo? Pucha, quizás no soy tan bueno como el Nico, como el Carlos, yo creo que no soy. Esas cosas pasan porque el impostor se mete a la mente y hace su juego. Entonces, lo veo en el entrenamiento con las personas que lo tomaron, que dicen, Carlos, parece que yo no tengo propósito personal. En realidad solamente se han preocupado o se han implementado una hora de su vida a preguntarse cuál es su propósito, y porque no llegan a respuestas creen que no tienen. Entonces, eh, me gustaría que lo acompañemos con ejemplos concretos. Yo voy a partir con uno personal y después podemos tirar algunos ejemplos medio inventados para dar ideas. Pero, por ejemplo, eh, yo hice este ejercicio y fui como por mes y dije, a ver, ¿dónde estaba en enero? Ah, dije, en enero estaba trabajando, había terminado el 2019, eh, eh, me puse a pololear, cosas así, y llegué a marzo y dije, ah, mira, y en marzo me desgarré entrenando boxeo, y después tomé un curso de meditación de una semana. Y ese curso de meditación era después de la pega, de 7 a 10. Entonces dije, ya, primera fortaleza. Dije, ok, primera fortaleza, tengo una buena capacidad de trabajar al máximo el día y no sentirme cansado y no agobiarme. O sea, trabajaba todo el día en la pega, tenía cosas que hacer para Inversapiens, tenía que estudiar para el máster, y en la noche me iba a este curso de meditación que duraba una semana, que era de 4 horas, y lo logré. O sea, primera fortaleza, quizás como la capacidad de planificación y de productividad que la puedo llevar a otras áreas, pero ahí creo que tengo como más un ejemplo concreto que puede ser una fortaleza. Entonces, de nuevo, como desde la experiencia de ir recordando cada mes del año, recordar hitos, y en esos hitos ver alguna fortaleza específica. ¿Tenía algún otro ejemplo tú, Nico? Sí, sí, es súper importante, te voy a dar un ejemplo, pero aquí un consejo de ¿Ya? amigo ahí a los que nos están escuchando, aquí todos somos absolutamente distintos, ¿ya? O Sí, sea, no hay ningún ser humano que sea exactamente igual a otro ser humano, aun cuando incluso sean gemelos, ¿ya? Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Y lo segundo, si eso es así, significa que todos tenemos fortalezas que nos hacen distintos, porque si no, no seríamos distintos. Y hay que ser un poco más compasivo con uno mismo. Bueno, hay que ser compasivo también con el resto, pero partir con ser compasivo con uno mismo es un buen primer paso para también empezar a tener una mejor sociedad y ser compasivo con el otro. Si no soy compasivo conmigo mismo, difícil voy a ser compasivo con las personas que colaboran en mi empresa, con mi equipo de trabajo, con mi familia, con mis amigos. Así que hay que ser compasivo en la vida y eso implica también quererse un poco y aprender a construir juicios positivos de uno mismo. Eso es un aprendizaje que es necesario que lo hagan. El que sienta y crea que no tiene nada, o sea que, oye, sabes que este año no pasó nada, 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 nada. La verdad es que un buen primer paso podría ser comenzar a crear juicios positivos de sí mismo y quizás dar vuelta a la creencia y el juicio negativo a decir, quizás, bueno, este año no pasó mucho, pero fue porque las condiciones fueron muy negativas y sin embargo estoy ahora de pie y acá escuchando el podcast e intentando hacer un ejercicio de planificación. O sea, eso ya es una fortaleza por sí misma. Entonces, está bueno ser, o sea, no está bueno ser, perdón, tan negativo con uno mismo. Si están escuchando este podcast es porque siguen aprendiendo. Y eso significa que, y si lo escucharon durante el año, significa que estuvieron tratando de aprender y aprendieron, aun cuando los entornos estuvieron muy, 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 muy complicados para el resto de las personas. Así que eso ya les marca una gran fortaleza, que es la fortaleza de mantenerse en aprendizaje cuando todo está revuelto y todo está muy complicado. ¿Ya? Dale. Sí. A mí, yo me recuerdo, para mí marzo fue el mes, el 15, el 20 de marzo, no me acuerdo bien el día, pero cuando nos dijeron que ya esto iba, esto iba como a hacer cuarentena, ahí hubo todo un tema fuerte en la universidad porque
no solamente había un desafío técnico, sino que también había un desafío adaptativo. Mm, O sea, no solamente era una solución técnica de conexiones, cuentas de Zoom y y capacitar a los profes, ¿cierto? Para que pudieran hacer una clase online, etcétera, sino que había un desafío adaptativo grande. Y el desafío adaptativo tiene que ver con que las personas tenemos que ser capaces de cambiar, y eso implica vivir una gran cantidad de tiempo en desequilibrio. Algunos le llaman la zona de confort y la zona de riesgo, otros hablan de la zona de equilibrio y la zona de desequilibrio, ¿ya? Entonces, para que la gente entienda, zona de equilibrio es cuando estamos haciendo lo que sabemos hacer y es como si estuviésemos parados en un piso rígido. Y la zona de desequilibrio es como cuando uno se para en una superficie, ¿cierto? Que te hace tambalearte, que te gasta mucha energía porque tenés que mantenerte de pie, que a veces te caí, que a veces tenés que volver a levantarte, te equivocáis, etcétera. Entonces, claro. ese desafío adaptativo fue muy, muy, muy duro. Yo te diría que fue duro tanto para los profesores como para los estudiantes también. Hubo que contener mucho y hubo que convencer mucho de que era necesario seguir haciendo universidad, aun cuando no se pudiese ir a la universidad. Y ese fue como un tema fuerte y yo ahí creo que tuve una fortaleza de tener alta capacidad adaptativa. O sea, independiente de la parte técnica, siento que tuve una gran capacidad como para poder sostener esta como inestabilidad y siento que esa capacidad también me permitió también sostener la inestabilidad de otros. Entonces yo diría que esa es una buena fortaleza que descubrí este Claro. año que tenía que ver con mi capacidad adaptativa. Así como, Nico, las clases van a ser online, tenéis que avisarle a todos los alumnos, hacer las clases online, acostumbrarte a vivir con tu señora y tu hijo mientras trabajáis, y tú dijiste, ok, o sea, tu actitud fue, ok, yo creo que me la puedo y vamos a ver, y te adaptaste rápido en vez de que quizás otras personas dirían, no, no voy a poder, está difícil, una cosa así. Sí, o sea, fue como, primero fue como una necesidad de hacerlo, porque al ¿Ya? final, o sea, uno es profe y uno tiene que aprender, uno es profe, da lo mismo lo que pase. Un poco eso fue lo que se me vino a la cabeza. Y entonces también se me vino una historia que no sé en qué libro la leí, pero que hablaba de que en la Segunda Guerra Mundial en Europa, las únicas partes que no cerraron cuando había bombardeo fueron las universidades. Entonces como que sentí algo como un llamado social Mm. de Propósito. proteger este espacio como un espacio de, entre comillas, normalidad o un espacio como de desconexión de la realidad que se estaba Entiendo. viviendo afuera. Ya. Entonces, para muchas personas fuimos un espacio, aparte de la tele, que era como mostrar, mostrar, mostrar noticias, 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 contagios, cosas en el mundo, puras cosas, digamos, altamente negativas. Al menos este era un espacio para varios alumnos de tener que conectarse y seguir hablando de sus carreras, de lo que tenían que aprender, los conocimientos necesarios, las habilidades, etcétera. Entonces se me vino Buenísimo. ese sentido social a la cabeza y como que empecé a trabajar sin darme mucho, sin cuestionarme mucho más. Dale. Entonces, creo que eso es una capacidad adaptativa interesante porque viene desde el propósito. O sea, fue Sí. como decir, mira, esta cuestión no sé cómo hacerla, no tengo la respuesta, pero sí siento que tengo un propósito que cumplir y lo tengo que seguir cumpliendo desde mi propósito. Ya. Tal vez un médico dijo, oye, tengo que ir a la urgencia, tal vez no sé, cada uno con su propósito en mano eh, hizo lo mejor que pudo para que esto se mantuviera, se sostuviera. Sí. Y eso tiene que ver con capacidad adaptativa. Ujú. Buena fortaleza. Vamos a la oportunidad ahora. Claro, este FODA que les digo yo, además de las fortalezas, tiene que ver con algo que son las oportunidades. Y las oportunidades son cosas que vienen desde afuera. ¿Ya? O sea, esto ya no es una historia interna, sino que es una historia externa. O sea, qué cosas ocurrieron
¿Ya? y que yo percibo como una oportunidad, o que yo percibí como una oportunidad, o que yo aproveché como una oportunidad. Y está bueno también que la gente vaya acostumbrándose a que se puede devolver en la guía, porque acá, en esta discusión de oportunidades, se les van a ocurrir algunas fortalezas también, Entiendo. porque van a decir, mira, esto que pasó, que yo lo vi como una oportunidad, que yo lo aproveché como una oportunidad, pucha, otros, quizá otros la vieron como algo negativo, pero yo la aproveché. Si la aproveché, entonces, ¿qué fortaleza tuve para aprovecharla? Está bueno, me gusta la idea. ¿Te Me fijáis? gusta. Sí. Entonces, las oportunidades, para que la gente también diga, no, qué oportunidad, si este año fue un año weón, de porquería, todo fue malo, imagínate, veníamos del estallido social, después que el plebiscito, que después la pandemia, que después aquí, que después allá, hay gente muy negativa. Y la verdad es que no, la verdad es que nuevamente hay que ser más compasivo con el destino y yo soy uno de los que creen en el azar. O sea, yo soy una persona muy creyente del azar. Y estoy hablando desde la perspectiva científica, no crea la gente que tiene que ver con que yo, no sé, pues me voy a jugar juegos de azar porque creo en el azar, sino que a lo que voy yo es que yo creo que las cosas que ocurren son 99% azar. ¿Ya? O sea, son caminos aleatorios, son estocásticas. ¿Qué significa eso? Significa que existe la misma probabilidad que lluevan noticias malas a que lluevan noticias buenas. Así de simple. Entonces, dado que existe esa equivalencia de probabilidad, lo que tenemos que aprender a hacer es no solamente quedarnos con las noticias malas, sino que también aprender a identificar las noticias buenas. ¿No? Y de esa perspectiva, yo siento que hubo muchas oportunidades durante este año. Oye, Nico, a mí se me ocurren ejemplos y te vaya a acordar y vaya a decir sí o sí. Ujú. Pero bueno, es la misma idea, o sea, me está gustando el ejercicio porque voy, trato de recordar mi año, donde estuve en enero, en marzo, en mayo, en junio. Voy, ya, mira, esto pasó en junio, qué hice, dónde estaba, cómo me sentí, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo de una oportunidad increíble que se nos dio en Inversapiens, cuando empezó la cuarentena y dijimos, ok, la demanda por productos digitales o por instancias digitales de reunión está creciendo. Y de hecho, nosotros, ¿te acordáis que vimos cómo bajaba en las escuchas del podcast en marzo cuando la cuarentena empezó? La gente no usaba el auto, no salía a correr, entonces las descargas bajaron y dijimos, bueno, ok, estamos bajando las escuchas, pero esto es una oportunidad. Hagamos un webinar y lanzamos el primer webinar de Inversapiens, fue como eh, a mediados de marzo, principios de abril, y dijimos, bueno, y ya llevamos un año haciendo capítulos, tenemos que demostrarnos a nosotros que esto también tiene un modelo de negocios que es sustentable y rentable. Y vendimos el primer curso y nos pusimos una exigencia súper alta porque dijimos, ok, vamos a hacer el primer webinar, vamos a tener la primera instancia de reunión con la gente, no sabíamos ni cuánta gente iba a llegar, y al mismo tiempo dijimos, ok, vamos a vender, y ese vender significaba crear un curso al mismo tiempo, o sea, en una de nuevo, para poder hacer el ejercicio más directo. Me acuerdo de marzo, vino la cuarentena, un momento, podríamos decir, negativo socialmente, pero a nosotros se nos ocurre que puede ser una oportunidad de compartir con las personas, de crear comunidad, que eso es uno de nuestros propósitos en Inversable, una comunidad inversionista, y al mismo tiempo dijimos, bueno, y tenemos que acelerar el modelo de negocios porque le dedicamos hora a esto y pasión y gana y queremos en algún momento dedicarnos 100% a este proyecto, entonces tenemos que ir a vender. Sí. Y fuimos ahí, Nico, fuimos nerviosos, fuimos asustados, el impostor, oye, y si no, no va nada, ¿te acordáis? Sí, po. Y bueno, las cosas, el otro día, Nico, aparte, un alumno me preguntaba y me decía, pucha, Carlos, yo siento que tengo habilidades de comunicación, estábamos hablando del propósito, siento que tengo habilidades de comunicación, soy kine y ayudo a la gente y hay que preocuparse harto de su mentalidad porque el proceso es largo y bla, bla, bla. Y me decía, pero a veces yo siento que no puedo, que no me da y que no soy tan bueno. Y yo le decía, no, pero para, tranqui, si ese es tu impostor y todos tenemos un impostor. Lo importante no es, le dije, no es no tener miedo, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo y lo intenta igual. Si al final con experiencia y con el con el repetir se te va pasando el miedo porque va siendo un hábito y se va volviendo natural.
Pero dale nomás, era una anécdota. Sí, mira, eso, el impostor es verdad, existe. Yo lo veo más, a mí me gusta verlo más como espacios de equilibrio y desequilibrio. Y yo creo que el ser humano cuando va creciendo y va viviendo, mira lo que te voy a decir, va conquistando espacios, pasándolos de desequilibrio a equilibrio. Entonces uno nace y nace en un espacio muy chiquitito de equilibrio, que es tu casa, tus papás. Claro. Y ese es tu espacio, po, y no te movís de ahí. Entonces, ¿por qué la importancia a los niños darle seguridad y darle espacio? Es para que ellos aprendan a recorrer. Y al momento de ir recorriendo los bordes del espacio de equilibrio, ellos van de a poco poniendo el pie un poquito más allá y van como experimentando otras partes que son de desequilibrio y se devuelven a la zona de equilibrio, porque el ser humano está diseñado para estar en el equilibrio. Al ser humano no le gusta estar en desequilibrio y eso a todos nos pasa. Lo que sucede es que cuando tú empiezas a crecer y a madurar, las experiencias de aprendizaje, que puede ser estudiar algo, tomar un curso, hacer un viaje, conocer gente nueva, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, todas las cosas que tienen que ver con aprendizaje, es una especie como de viaje protegido al desequilibrio. Y uno está tanto ahí que empezáis como a sentirte ya, oye, ¿sabes qué? Ya esta cuestión, cada vez me siento más en equilibrio. Y es porque expandiste tu zona de equilibrio. Y eso Sí. para mí significa expandir tu capacidad, tu capacidad. Pero Nico, es volviendo al tema de como... la oportunidad, Sí, volviendo al tema de la oportunidad, bueno, ¿qué le diríamos entonces a nuestro amigo Kine? A nuestro amigo Kine, sí, primero le diríamos, oye, está obvio, es normal que te sentáis así. Ya no esperes en una zona de desequilibrio sentirte cómodo como en tu zona de equilibrio, porque si no, no sería zona de desequilibrio. Así que si te duele, si te molesta, es porque el músculo está trabajando. Y eso es una claro. muy buena noticia. Y segundo, le diríamos, ten paciencia y practícalo. Y va a llegar un punto en donde ya tanto lo has repetido y lo has hecho que la cabeza va a empezar a percibir esa zona de desequilibrio, la va a empezar a percibir como una nueva extensión de la zona de equilibrio. Y ahí vas a haber generado una expansión de tu capacidad de hacer cosas. Ya, volviendo un poco a la oportunidad, hay muchas oportunidades que quedaron ahí. Esta, por ejemplo, de los webinars, yo me acuerdo en marzo, que claro, efectivamente lo que nos pasó fue que en nuestro análisis de métrica empezamos a encontrar que ya el formato audio no estaba tan bueno para lo que estaba pasando. Además de eso, había muchas preguntas porque los mercados, acuérdate que estaban Sí, cayendo a velocidades gigantescas. sí, Entonces empezamos a darnos cuenta de que podíamos empezar a generar contenido y a conocer a la comunidad en otros formatos. Y ahí empezamos a armar estos webinars. Hicimos varios webinars antes de hacer el curso, sí, porque claro, nos resultó el tema del webinar. Al principio fue un desequilibrio porque era nuevo. Aprendimos un montón de cosas hasta que ya empezó a ser una zona de equilibrio y así empezamos a hacer otra zona de desequilibrio que fue comenzar a armar estos cursos, que hoy día ya también es parte de la zona de equilibrio, ¿te fijáis? O sea, porque antes para lanzar un entrenamiento era mucho, mucho estrés, desequilibrio, controversia, pelea, desacuerdo, descoordinaciones. Hoy claro. día es algo que es como parte de la rutina de Inversapiens. Entonces, Sí. esas son oportunidades. ¿Se dan cuenta cómo las oportunidades aparecen cuando también hay cosas que son extraordinariamente negativas? Nico, y... Aparecieron oportunidades en los mercados financieros. Claro, Esto es muy de Warren Buffett. Cuando las crisis vienen, lo que ocurre en los mercados es que los mercados se llenan de oportunidades, porque los precios todos caen a ciertos niveles que lo hacen estar mucho más baratos y por lo tanto se puede comprar más barato y por lo tanto se puede generar una rentabilidad en la medida que después los mercados se pueden recuperar. sí, Hubieron también oportunidades de relacionarse más con las personas que más nos importan. Porque lo que me pasaba a mí es que antes de la pandemia uno vivía días llenos de cosas, actividades, reuniones. Uno salía temprano en la mañana y después llegaba tardísimo en la noche después de un montón de cosas.
Y muchas veces uno ni siquiera veía a los hijos, o no veía a la pareja, Sí. o no veía a tus vecinos, ¿cachai? Entonces, esto también fue una súper buena oportunidad para poder pasar tiempo. Es incómodo, yo sé, muchas ocasiones, para muchos fue súper incómodo porque había que trabajar, había que hacer guías, pero a lo largo, yo estoy seguro que si hoy día miran hacia atrás, muchos van a decir, oye, si fue incómodo, pero igual fue bacán poder estar más con los niños, más con mi pareja, o más conmigo mismo, más tiempo para mí, pude leer, pude jugar videojuegos, pude ver, no sé, más películas. O sea, en el fondo, también se generaron oportunidades y eso está bueno reconocerlas también como oportunidades interesantes del año. Nico, y para poder entrelazar las oportunidades con la fortaleza en estos mismos ejemplos, cuando nosotros detectamos esta oportunidad de hacer webinars, que nos sacó de la zona de confort y no sabíamos, y el impostor, luego de hacerlo, y nos podría haber ido bien o mal, pero tuvimos fortaleza en la coordinación, en el trabajo en equipo, en lograr el objetivo propuesto, en fortalecer la relación de largo plazo. Entonces, sí, hay una oportunidad, uno sale de la zona de confort y va generando fortaleza. Otras cosas que no sean tan laborales, sino que, por ejemplo, lo mismo de cuando empieza la cuarentena, yo me acuerdo y dado el ejemplo tuyo, yo decía, pucha, yo también pasaba re poco con mi familia y dije, yo creo que me voy a agarrar de las mechas viviendo con mis papás Mm, 24/7 y terminó siendo todo lo contrario. sí, Almorzábamos juntos, comíamos juntos, sí, compartíamos más. Después vino el coronavirus, mi papá se enfermó y eso no se salvó porque estuvo muy grave y nos terminó uniendo más como familia. Hoy día los fines de semana son más entretenidos. Entonces, a mí me gustó este año en el sentido que el coronavirus nos obligó a salir de la zona de confort. exacto. En ámbitos que quizás no hubiéramos salido en un año normal. Por ejemplo, el familiar, porque cambió Sí, la dinámica. Entonces, de nuevo, la oportunidad a veces puede ser explícita o creada por nosotros y a veces implícita y creada por el entorno. Y es importante ver cómo nos sacó de la zona de confort y qué fortaleza o habilidades sacó, cómo sacó lo mejor de nosotros. Así sí, que vamos a lo tercero, Nico. sí, sí. Y solo para terminar, importante acá el tema de las oportunidades, porque eh, la pregunta acá, que nos dijimos la pregunta es, ¿qué oportunidades vi durante el 2020? ¿Y por Ya. qué es importante listar todas esas oportunidades? Porque a partir de esas oportunidades uno empieza a encontrar qué cosas te gustan y qué cosas para ti son valiosas. Y eso es súper importante porque la planificación del 2021 tiene que estar armada en función de tratar de repetir esas cosas que te gustan y que las encuentras valiosas y no perderlas. Que no se vayan después de que la oportunidad vaya, sino que cómo las mantengo. Por ejemplo, cómo mantener una relación afectuosa en mi familia cuando durante el 2021, entendiendo que quizá a mitad de año esto ya comience a tender a una normalidad, entre comillas, más fuera de la casa. ¿Cómo Ujú. proteger ese hábito? ¿Te fijas? Entonces, está linkeada desde esa perspectiva el tema de las oportunidades. Así que lístate todas las oportunidades que tú sientes que se dieron, porque ahí vas a encontrar lo que te permite, lo que te gusta o lo que quieres mantener y permanecer en la planificación 2021, que permanezca ahí. La tercera tiene que ver con las debilidades, Debilidades. con las Sí. debilidades, con las cosas que siento que puedo mejorar, ¿ya? Con los aprendizajes que puedo obtener y con lo que sentí que quizás podría haber sido mejor, que lo hice con los recursos que tenía, pero quizás si hubiese tenido más recursos, quizás lo podría haber hecho mejor. Entonces ahí viene la pregunta de qué debilidades detecto eh, eh, durante el 2020 o qué cosas podría haber tenido para haberlo hecho mejor el 2020, qué me hubiese gustado hacer mejor en el 2020. Nico, a mí se me ocurre alguna idea también como para dar ejemplos, que me gusta, tú sabes, Marsaben tiene que ser práctico. Entonces, me acuerdo que me desgarro entrenando boxeo y empiezo el magíster. Y digo, y me empieza mi creencia limitante.
no, yo ya no tengo tiempo para hacer deporte. Mm, No puedo, pues si estoy con el magíster y además me desgarré y el gimnasio está cerrado y estamos todos dentro de la casa. Entonces se empezó a formar una creencia limitante que o sea, que pude transformar después de que vi a mi amigo y había un amigo que lo quiero mucho, estaba muy gordo. Y dije, no, y me asusté, dije, puedo ser yo, ese amigo puedo ser yo. Me asusté y dije, ya, chao la creencia limitante, porque me asusté, o sea, el miedo me dominó y dije, claro, ya pasé todo el año, porque esto fue como en octubre, septiembre. Pasé todo el año con la creencia limitante no tenía tiempo para hacer deporte y me dejé estar y no. Y el deporte es súper importante para mí para poder cumplir mi propósito, porque si no tengo un cuerpo saludable y sano, ¿cómo? ¿Cómo voy a, si peso 120 kilos y me cuesta pararme, cómo voy a poder ayudar a los demás? Entonces, el miedo me ayudó a detectar una debilidad en ese momento, que era una creencia limitante que no me estaba ayudando a hacer deporte. sí, sí. Yo creo que a muchos nos pasó, eso es una debilidad, el hecho de dejar de aplazar las cosas que son importantes, pero que no son urgentes. Ya eso lo hemos hablado en otras partes del Sí. episodio, del capítulo, o sea, perdón, del podcast. Y yo creo que esto pasó y nos pasó a todos una debilidad en que las cosas la agenda se nos metió en todas partes. Ajá. No había mucha capacidad para poder delimitar los espacios. A muchos les pasó con el tema de la desconexión, que decía, oye, no, yo no me puedo desconectar, tengo que estar conectado hasta las 10 11 de la noche, porque me llaman, me mandan correo y tengo que estar ahí, porque en parte estábamos administrando una urgencia, había mucho miedo de que me despidieran, de que pensaran que no estaba trabajando. O sea, había mucho, estaba muy revuelto el tema y muchos quizás tuvimos la debilidad de no proteger los espacios que son importantes. A mí también al comienzo me pasó, lo hice rápidamente, no lo detecto como una debilidad. Yo creo que una de mis debilidades fue el tema de relacionarme con las personas desde lo emocional. Detecté que en este como espacio como digital me costó, ¿Ya? y ahí se hizo mucho más patente mi debilidad en cuanto a conectar emocionalmente quizás con otras personas. Y conectar emocionalmente tiene que ver para mí con aprender a interpretar qué emoción está viviendo la persona que está al otro lado de la pantalla. Mm, Entonces me volví un poquito como autómata de que, bueno, si yo estaba acá y yo tenía esta emoción, al tiro pensaba que esa misma emoción estaba en la otra persona que estaba al otro lado de la pantalla. ya. Y ahí no, pues. Entonces empecé a descubrir que no, que la gente tiene distintas emociones porque va viviendo cosas distintas durante el día, porque las cosas las vive de forma distinta, porque tiene otro sistema de creencia, etcétera, y por lo tanto es importante considerar la emoción del otro al momento de relacionarse con esa persona, porque es importante detectar si es que está triste, si es que está contenta, si es que está enojada, si es que está ansiosa, si es que tiene miedo. La relación es absolutamente distinta. Sí. Y por eso aprendí a hacer la pregunta de cómo llegamos. El típico ¿cómo estáis? Para mí era como ¿cómo estáis? Era como ya, da lo mismo, era como una pregunta que te tenía que hacer, pero la verdad es que no me importa tanto la respuesta. Hoy día uno tiene que yo tengo que ir trabajando en él. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo llegan? ¿Cómo estamos? Claro, Y para empezar a chequear cómo ya. llegan las personas y entonces amoldarte un poco también a la emoción que tiene la otra persona. Sí, po, está Entonces, bueno. fue una debilidad que lo podría haber hecho mejor y una de las cosas que quiero hacer mejor el 2021. Entonces, ¿por qué es importante hacer el listado de debilidades? No tanto para deprimirnos, sino que simplemente decir, hacer un quiebre, una declaración de quiebre, decir, mira, hasta hoy día, una de mis debilidades han sido, y ahí usted puede poner, póngalo así, hasta hoy día, mis debilidades fueron, póngalo en pasado, porque se va a Claro, despedir de esas debilidades. porque las debilidades generan oportunidades, po. Exacto, pero para eso hay que hacer declaraciones, se llaman declaraciones de quiebre, que es decir, Ya, hasta el año pasado me costó
conectarme emocionalmente con las otras personas. Entonces, es importante poner eso, pero ponerle un hasta el año pasado o hasta hoy me costaba conectarme con las personas. Esa declaración en nuestra cabeza abre oportunidades, posibilidades, Claro. porque es O una hasta declaración hoy, de que hasta hoy, claro. O hasta de, hoy de hoy hacia no me adelante no va preocupaba a por ser el así. deporte. Claro, claro. Ya. ¿Cachai? Bueno, Entonces, eso es súper importante, la declaración de quiebre en esta fase. Ya no quedarse en un juicio limitante de que me cuesta conectarme con las claro. personas. ¿Ya? Entiendo. Hasta hoy me cuesta conectarme con las personas. Perfecto. Vale, Perfecto. vamos, cuarta pregunta de las 6, nos van quedando poquitas. La cuarta pregunta tiene que ver con las amenazas. Sí. ¿Ya? Al igual que las oportunidades, las amenazas son las noticias negativas, las cosas que nos amenazan y que nos hacen salir de nuestra zona de equilibrio y nos desequilibran y por lo tanto nos obligan a reaccionar. Aquí es importante porque acá tenemos que recordar los eventos que nos causaron tristeza, que nos causaron miedo o que nos causaron ansiedad. O también podría ser emociones de enojo, de ira. ¿Ya? Todas esas cosas son emociones que no son negativas o positivas, sino que son simplemente emociones. Y en nuestro pecho, nuestro aquí corazón, que nos va como haciendo el guatómetro que le decís tú, que nos va Sí. haciendo alejarnos de lo que percibimos como un peligro. Y eso está perfecto. Y lo importante es entender de que no nos podemos paralizar, sino que tenemos que reaccionar, ya sea alejarnos, darle la vuelta, evitarlo o dominarlo, dependiendo Y del Nico, momento. y son riesgos, pues, o sea, Sí, po. los riesgos no, ahí hay un riesgo, no lo voy a ver, no lo voy a mirar, no, pues lo mejor de los riesgos es mirarlos. Por ejemplo, el caso de una inversión, ojalá poder conocer el value at risk de la inversión para saber en un escenario poco probable y cisne negro cuánto podría perder. Porque eso nos calma y nos tranquiliza. Ah, ok, este es un escenario malo y es lo peor que me pasaría. Hoy día yo creo que una amenaza muy importante muy latente a muchas de las personas que nos escuchan es poder perder la pega. O sea, que la empresa no rinda y que te tengan que echar, y eso es unos más que otros, pero es un riesgo que yo no voy a pensar que me van a echar porque si lo pienso me van a echar. No, o sea, uno decir, pucha, ¿sabes qué? Existe una probabilidad de que esto pueda pasar si es que las cosas siguen así o asá. Y bueno, quizás armar un plan de contingencia en caso de que ocurra es mucho mejor que hacerse el loco y no mirar lo que está pasando. Exactamente. Esto tiene que ver con el boxeo, ¿ya? A mí me gusta pensarlo como en el boxeo. Imagínate un boxeador que no quiere mirar al contrincante porque le tiene miedo que le va a pegar. ¿Te fijas? O sea, lo básico es mirar, porque si tú no miras, no vas a ver, no vas a ver el golpe y por lo tanto no vas a poder protegerte frente a ese golpe. Entonces, lo importante acá es hacerle frente al riesgo. No significa correr hacia el riesgo, sino que mirarlo. Y tratar de tranquilizarte y decir que yo sienta miedo es normal, ¿ya? Que yo sienta pena es normal. Que yo sienta ira o rabia es normal. O que yo esté ansioso es normal. Ujú. La ansiedad es como el miedo del futuro, ¿ya? El miedo es hoy día. O sea, ese es el miedo. La ansiedad, cuando uno anda ansioso, por ejemplo, andáis comiendo a cada rato, estáis como irascible, o por ejemplo, se acrecientan algunos vicios o hábitos negativos, como fumar, como tomar. Eso es ansiedad, eso es preocupación, pero del futuro. Claro. ¿Ya? Es miedo, pero del futuro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfrentarlo y ponerlo en la lista. Porque si lo pongo en la lista, las cosas que me causaron miedo, temor, ansiedad, las cosas que no me gustaron del 2020, me permite también entender cómo me estoy enfrentando a esa amenaza. Entonces aquí Carlos decía, súper bueno, oye, ¿sabéis qué? No sé si me van a echar o no, no me quiero enfrentar a la amenaza. Bueno, hagamos un plan, po. Entonces partamos con hablar en la casa y decir, ¿sabéis que tengo miedo de quedarme sin trabajo? ¿Y cómo podemos hacer como familia para poder empezar a ahorrar un poco más? ¿Qué cosas podríamos dejar de gastar
entre todos para que podamos tener un ahorro que me permita combatir ese miedo con un acto racional de generar un ahorro que me permita reaccionar mejor si es que me quedo sin trabajo, por Mm, ejemplo. Dos, tener conversaciones con tu jefatura. Y no conversaciones del tipo, ¿me vais a echar? No, sino que conversaciones del tipo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus objetivos para este año? ¿Cuáles son tus objetivos para este mes? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer y no has podido hacer acá en la oficina? Y con está ese buena. listado, aprender a hacer oferta, po. Entonces decir, oye, ya, ok, mira, yo te puedo ayudar en esto que no te está resultando. Yo te puedo ayudar en esto que quieres hacer este mes. Yo te puedo ayudar en esto que puedes hacer en el año. Si tú te transformas en una persona útil para la persona que toma decisiones en tu unidad, probablemente la persona que después tenga que tomar decisiones difíciles, obviamente va a empezar a tomar decisiones difíciles con las personas que son que están agregando menos valor hacia su gestión, porque a su vez a él también lo están evaluando. Entonces él no se va a quedar, no se va a querer quedar con el equipo, con los jugadores que hacen, que tienen menos rendimiento. Así es la vida. ¿Ya? Increíble. Otra reacción, que estoy aprendiendo. ¿Cómo cómo me estoy reconvirtiendo? ¿Qué cosa nueva puedo aprender? Tengo que aprender computación, tengo que aprender programación, tengo que aprender marketing digital, tengo que aprender a vender en línea, tengo que aprender, ¿te fijáis? Otra Extraordinario. conversación, ¿cómo puedo emprender? ¿Por qué no tener una conversación en la casa y decir, oye, ¿y por qué no tratamos de emprender algo y podemos dedicarnos a esto, como estamos en la casa, dedicarnos a esto un tiempo parcial? Y eso es aprendizaje, porque al final todos los negocios comenzaron así. Ningún negocio comenzó vendiendo $100.000. Todos empezaron vendiendo 5.000 pesos y después 10.000 y después 15.000 y empezamos a aprender, a adaptarnos, a hacer los cierres y entonces, ¿te fijáis? Y eso es un aprendizaje que es interesante también de capitalizar en estas situaciones de miedo. Revisar los seguros. ¿Tengo seguros correctos de vida? Si me muero, la gente que necesito que quede protegida, ¿queda protegida? ¿Te fijas? Entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas que hay que hacer, que se pueden hacer y que significan mirar el miedo de frente. Lo que no implica correr hacia el riesgo, sino que Ujú, mirarlo. sí. Y, y progresivamente durante el 2021, entonces, también vamos a empezar a encontrar las cosas que tengo que instalar, aprender a hacer para mirar los miedos de frente y no evitarlos. Oye, Nico, antes de, o sea, nos quedan dos preguntas, pero un resumen práctico. Entonces, mira tu año, anda por mes quizás, anda viendo las cosas que te vienen primero a la mente, después anda quizás buscando en el Google Calendar tus eventos para poder acordarte de las cosas que iban pasando y empieza a hacerte estas preguntas. ¿Qué fortalezas tuve? ¿Qué oportunidades se dieron? ¿Qué debilidades creo que tuve en el año? ¿Y qué amenazas también se van presentando? Y no son por separado, o sea, cada ítem te puede entrelazar una amenaza o una debilidad con oportunidades y fortalezas, pero es importante ir haciendo este cuadro de FODA con lo que te fue pasando en el año, ¿cierto? Así es, así es. Si te cuesta todavía, pues, si mirando el calendario, a ver, vamos a tener algunas objeciones. No, profe, no tengo calendario, no tengo agenda. Ya. Bueno, de partida ahí ya tenemos un buen objetivo para el Claro. 2021, tener calendario y tener una agenda. Es básico, ¿ya? Pero si no lo tenemos, también podemos hacer este ejercicio hablando con las personas que más nos conocen. Entonces también le podemos preguntar, oye, ¿cuál crees tú que son fortalezas mías? ¿Qué cosas tú pensáis que yo hago muy bien? ¿Qué cosas podría mejorar? Debilidades. Conversar, oye, del año, ¿qué cosa te gustó? ¿Qué cosa encontraste que estuvo súper buena de este año? ¿Y qué cosas no te gustaron? ¿Y qué cosas encontraste que fueron malas? ¿Y qué cosas cambiarías de este año? Ahí están las amenazas. Entonces, teniendo conversaciones efectivas con las personas que viven en nuestra casa también o que nos conocen un poco más, también nos van a empezar a dar hartas ideas de cosas que podemos hacer para llenar la guía, ¿vale? Y Sí. después vienen dos preguntas que son importantes, que son las finales. Con todo esto, responder la pregunta de qué cosas quiero evitar, qué cosas no quiero hacer, qué cosas quiero dejar de hacer para el año 2020. Increíble, increíble.
¿Ya? O sea, con todo Increíble, esto, responder la increíble. pregunta de qué cosas no quiero que se repitan, no quiero volver a Claro. hacer, quiero dejar de hacer en el 2021. Qué buena pregunta, Nico. Y Pregunta ahí, súper importante. ahí hay hartas cosas, pues hartas cosas que se te pueden ocurrir. En lo personal, con ejemplos prácticos, pueden ser, por ejemplo, mira, eh, no quiero gastar tanto tiempo discutiendo con otras personas, o no quiero gastar tanto tiempo usando redes sociales, o no quiero gastar tanto tiempo perdiéndolo haciendo tareas que no son importantes para lo que yo quiero. Por ejemplo, podría ser una lista de cosas que no quiero para el próximo año. No quiero relacionarme con las personas desde la racionalidad solamente, sino que quiero también hacerlo desde la emocionalidad. Por ejemplo, no quiero sentir la emoción de que no tengo el control, o la sensación, perdón, que no tengo el control de las situaciones. O no No quiero, quiero, Nico, no ujú, quiero pasar 12 horas en la oficina de lunes a viernes. no quiero pasar, claro. O quiero dejar de trabajar en cosas que no me significan un propósito. Claro. No quiero no volver a ver a los niños o a mi pareja durante la semana. No quiero volver a trabajar durante los fines de semana. No quiero seguir trabajando después de las 7 de la tarde. No sé, hay millones de cosas y todo. Increíble. De eso somos campeones, para listar los no quiero. Pero hay que hacer el listado de los no quiero. Ya. ¿Ya? Porque la planificación tiene que ir también pensada en hacer técnicas, estrategias para minimizar los no quiero del próximo año. Sería la quinta pregunta. Y la última y Y la sexta última. pregunta, la última para cerrar, tiene que ver con los quiero. Con los quiero tener más espacio, quiero seguir teniendo espacios de conversación con mi familia, quiero seguir haciendo esto que me gusta, quiero hacer más tiempo, quiero dedicar más tiempo a hacer esto que me gusta, quiero aprender esto que me gusta o que siento que es importante, quiero Quiero mejorar comer mi capacidad de sano, ahorro, quiero quiero hacer invertir, deporte. quiero hacer Claro, claro. deporte, quiero Quiero invertir. aprender esto, Sí, quiero tomar este curso. exactamente, ¿ya? Y es importante poner la palabra quiero, ¿ah? Oye, quiero armar mi propósito. Quiero, claro, Qué quiero importante. armar mi planificación del 2021. Claro, claro. Es importante la palabra quiero y no quiero, ¿ya? Porque la gente a veces hablamos, yo a veces digo me gustaría, Mm, y me gustaría no es lejano, tan potente como quiero. lejano, súper lejano. Quiero es algo que lo voy a hacer y tengo la convicción de hacerlo. ¿Y me va a costar, pero lo quiero hacer. ¿Mm? No es lo mismo decir te quiero a me gustas. Mm. No sé si lo quieren ver desde esa perspectiva. Así que ocupan el verbo quiero y el verbo no quiero para hacer ese listado y nuevamente tengan conversaciones con las personas que más los conocen y van a empezar a descubrir con esas conversaciones qué cosas ustedes sienten que les gustan, qué cosas ustedes a veces se conectan y se les pasa el día en eso y se acuestan en la noche y dicen, uy, ¿sabes qué? Este día estuvo bacán porque pude hacer esto que quiero o que me gusta. Y ahí van a empezar a encontrar los puntos que más desean hacer y eso es súper importante también para tenerlo pensado y ahí reservado para el 2021. Eso Nico, sería, Carlos. extraordinario. O sea, es todo esto, estas 6 preguntas y esta manera práctica, hazla de nuevo. Déjate 2 horitas, hazte las preguntas. De repente, si no podís acordarte de las cosas, usa el Google Calendar o también pregúntale a tu señora, a tu jefe, gente cercana que te conoce y que se puede acordar de las cosas que te fueron pasando. Pero súper importante, déjate un tiempo para ti, apaga el teléfono, lleva tu computador y tu Word o tu planilla Excel, o llévate un cuaderno y un lápiz, como te haga sentir más cómodo. Pero no es lo mismo, y este yo creo que es un consejo para ti que nos escuchas, o que es primera vez que nos escucho, que llevan muchos capítulos escuchando. Si tú solo escuchas y no pasas a la acción, este podcast y cualquier podcast que escuches no tiene ni un 7% de efectividad en tu vida, o de cambio transformacional en tu vida. Ahora, si lo escuchas y pasas a la acción, es distinto. El impacto es mucho más grande. Entonces, esta es la primera parte de 3, es el diagnóstico de cómo estuvo el 2020.
tienes que responder estas 6 preguntas, el FODA y las 2 preguntas de no quiero y qué quiero para el 2021. Y luego de eso, bueno, irte a un espacio tranquilo y esa es la primera parte. Déjate 2 horitas, 3 horitas para responderlas, pero es súper importante. Ojalá que lo puedas tener listo antes de la próxima semana para que no se te junte y no te agobies con las próximas tareas. Así es, así que todos invitados a regalarse este espacio para ustedes mismos. A veces uno gasta poco tiempo en uno mismo y esta es una muy linda forma de gastar tiempo, así que en uno mismo. Así que nada, pues un gran abrazo a todos, que les vaya súper bien, que vayan teniendo un lindo cierre de año y nos vemos en el siguiente episodio en donde va el segundo capítulo de 3 de especial Planificación 2021. Planificación. Perfecto. Extraordinario, Nico. Listo. Nos vemos entonces, Chao. que les vaya súper bien. Chao.